Hacerlo de esta manera logramos un muy buen agarre y flexibilidad sin necesidad de herramientas complicadas. Hola coleccionistas, bienvenidos a Figment Collectors, donde la obsesión y poder de un científico también encuentra lugar en tu repisa. Hoy revisaremos a uno de los villanos más icónicos del universo Marvel, Doctor Octopus, de la línea Marvel Legends edición 60 Anniversary. Una figura que no solo encarna a uno de los enemigos más recurrentes y peligrosos del trepamuros, sino al hombre que llevó su ego científico al punto de dejarse controlar por sus inventos. En este video revisaremos la figura completa y descubriremos si realmente puede ser la mejor opción de Hasbro para tener a Otto Octavius en tu colección. Prepárate, porque cuando la ciencia se extiende en 4 brazos de acero, escapar ya no es una opción. No olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campana y ¡comenzamos! Empezamos con el empaque, que no tengo, ya que esta figura originalmente se lanzó en un 2-pack exclusivo de Amazon, celebrando el 60 aniversario de Spider-Man, acompañado de Silk. El frente muestra a ambos personajes en poses dinámicas, con un fondo azul saturado de viñetas y el logo conmemorativo de 60 Amazing Years. En la parte trasera tenemos imágenes promocionales, con el desglose de accesorios de cada uno. El estilo gráfico mantiene la línea de la colección, con patrones en rojo y negro y detalles de cómics clásicos. Pasamos ahora a los detalles en escultura y pintura, donde Hasbro nos entrega un Doctor Octopus clásico, con aciertos importantes y algunos tropiezos. En el esculpido lo primero que destaca es su uniforme, con pliegues y costuras bien marcados que le dan textura y realismo. Aquí vemos cómo desde el centro del uniforme tenemos una costura continua, acompañada de diversos pliegues en las diferentes partes del cuerpo. Ese mismo detalle también lo podemos ver en esta parte del uniforme en el pecho y también aquí por la espalda. Y un gran trabajo de esculpido en la parte donde se articulan los brazos mecánicos. Con este gran trabajo se siente como este uniforme es una pieza completa que queda justo a las medidas del personaje. El rostro también es un punto fuerte. Las facciones de Otto reflejan tanto al científico brillante como al villano arrogante, y acompañado de sus icónicas gafas fieles a los cómics. Estas gafas se pueden levantar levemente para encontrarnos con un muy buen trabajo de esculpido también en los ojos y en la nariz. Sin embargo, no todo es positivo. La figura aún presenta pines a la vista en codos y en rodillas, algo que rompe con la continuidad del uniforme y le resta limpieza al esculpido. En una edición conmemorativa se extraña un acabado pinless que le habría dado un aspecto mucho más premium al Doctor Octopus. En cuanto a la pintura, la paleta es totalmente clásica. Un verde intenso para el color general del traje, además de que las botas, los guantes, el cinturón y el cuello están en color amarillo. La fidelidad de los cómics está ahí, aunque no hay un trabajo ni de luces ni de sombras que potencien el volumen. Eso sí, el acabado semimate ayuda a evitar brillos indeseados y mantiene la figura bien presentada en exhibición. En cuanto a la escala, Doctor Octopus mantiene coherencia dentro del formato Marvel Legends y otras líneas como Mafex. Frente a figuras de estatura estándar como Spider-Man, se percibe en igualdad de condiciones, lo que refuerza esa idea de rivalidad clásica entre ambos. Comparado con otros personajes de Marvel Legends, Octavius se integra bien en proporciones y estilo, con una estatura ligeramente más baja que otros villanos de la línea. Cuenta con una altura de 15.5 centímetros dentro del formato 1:12. Un dato que confirma que Octopus no necesita ser gigante para robar atención. Basta con el alcance de sus brazos de acero para imponerse en cualquier colección. Continuando con los accesorios, Octopus viene en presentación sencilla, donde tenemos par de manos en posición de agarre, además de los puños, y un cambio de cabeza con expresión más agresiva, perfecta para recrear momentos de confrontación directa. A pesar de no traer una gran cantidad de accesorios extra, lo que Hasbro ofrece alcanza para darle carácter al villano. El rostro alternativo refuerza su faceta más amenazante, mientras que las manos de agarre son el complemento lógico para un personaje cuya verdadera fuerza depende de sus brazos mecánicos. Y es justo ahí donde llegamos al verdadero punto de discusión. ¿Sus 4 brazos metálicos son accesorios o parte integral de la figura? Por un lado se incluyen como piezas desmontables que podrían considerarse extras, pero en realidad sin ellos el personaje pierde por completo su identidad. Doctor Octopus no es Doctor Octopus sin sus tentáculos. Los brazos están moldeados en plástico flexible, con un nivel de detalle correcto en los segmentos metálicos y en las pinzas finales. Y es lamentable que no cuenten con articulación en sus diferentes secciones, ya que este elemento es la parte más fundamental de este personaje.
Octopus necesita que sus brazos sean flexibles para realmente sacar todo el potencial de este villano. Así que en esta versión terminan siendo más un añadido estético que una verdadera herramienta de posabilidad. Pero aquí es donde entra un cambio que transforma por completo la figura. Al reemplazar los brazos estándar por brazos realmente flexibles con alambre interno, el nivel de posabilidad aumenta. Ahora los brazos pueden sostener a Octopus, envolver a Spider-Man y levantarlo, o incluso servir de base para poses aéreas. Algo imposible con las piezas originales de Hasbro. Realizar este custom es sorprendentemente sencillo. Solo usé estas bases para figuras que vienen con un brazo flexible metálico y que se pueden encontrar fácilmente en AliExpress. Te dejo el link en la descripción. Estos brazos tienen una escala adecuada para Octopus y vienen con una punta de rosca que encaja perfectamente con los agujeros de la figura. Originalmente, estos agujeros son más pequeños. Por eso, si ahora quiero usar los brazos originales, necesito una punta engrosada para que funcione con el nuevo tamaño del agujero, de esta manera, y no pierde su funcionalidad. Pero la gran ventaja de usar estos brazos metálicos con punta de rosca es que no necesitamos de muchas herramientas para modificar la figura. Simplemente tenemos que poner la punta y empezar a enroscar y girar para que el brazo quede anclado a la espalda de Octopus. Para esta punta es muy sencillo, solo ponemos calor ya que viene pegada originalmente. Después podemos quitarla para luego conectar las pinzas originales de los brazos que nos da Hasbro. Entonces, originalmente estas pinzas salen muy fácil de los brazos, ya que están diseñadas con un joint sencillo, y ahora lo que podemos usar para unir las pinzas con el brazo metálico sería este tipo de goma o borrador flexible que parece una plastilina, o cinta de dos caras usando pequeños trozos en la unión entre las dos piezas. Yo en este caso usaré la goma o plastilina, entonces voy a poner un poco en esta parte y luego vamos a unir las dos piezas. De esa forma no se cae y mantiene la articulación. Ahora vamos a poner sus 4 tentáculos. Al principio es un poco lento, ya que con la punta del brazo flexible hay que ir perforando y marcando el camino en la espalda de la figura. Entonces debemos hacerlo poco a poco y con paciencia. De esta forma no se necesitan herramientas extra para perforar la figura y quizás dañarla. Además, al usar estas puntas en los brazos originales, tenemos la opción de tener la figura en sus dos versiones. Hacerlo de esta manera logramos un muy buen agarre y flexibilidad sin necesidad de herramientas complicadas. Con este simple ajuste, el resultado es un Dr. Octopus mucho más versátil y digno del personaje. Y claro, estos tentáculos serán clave cuando revisemos próximamente al superhéroe Spider-Man de Mesh Toys, donde Octavius regresa bajo otra máscara. Con este simple ajuste, el villano gana vida. Un cambio sencillo en concepto, pero que transforma totalmente la manera en que exhibes y disfrutas la figura. Pasamos ahora a las articulaciones, y para revisarlas de mejor forma lo haré sin los brazos mecánicos. Así podemos ver con claridad todo el rango funcional que Hasbro ofrece en esta figura. Empezamos por el cuello. Buen rango de movimiento y sin limitaciones. Puede mirar un poco hacia arriba debido al diseño de su cabeza, y hacia abajo también tenemos poco rango. Los brazos desde el hombro pueden girar 360 grados. No se sienten articulaciones rígidas ni necesitan lubricación. Pueden elevarse poco menos de los 90 grados. Esta articulación es tipo click y se eleva hasta ese punto. Tenemos giro de 360 grados en bíceps y tríceps, así como en las muñecas, y articulación para abajo y para arriba, y codos con doble articulación. El diseño de la figura de Dr. Octopus no cuenta con articulación de mariposa, limitándonos en las poses de acción y de ataque. La figura tiene una articulación a mitad del torso, omitiendo la de la cintura. Esta nos permite giro de 360 grados sin restricciones, además de que se puede mover para adelante, aunque tenemos estos huecos, y para atrás. Seguimos con las piernas, que nos permiten un split aceptable, dándonos una amplitud buena, pero no total. Como es clásico en estas figuras de Marvel Legends, cuenta con una articulación a mitad del muslo, permitiéndonos un giro en su propio eje. Pueden elevarse a los 90 grados y tiene rodillas con doble articulación. Debido al diseño del uniforme, contamos también con una articulación entre la pierna y la bota. En el pie tenemos giro de 360 grados, puede moverse para abajo y para arriba, y no articula la punta del pie. En pantalla vemos que Dr. Octopus es la octava figura que reseñamos en el canal, la segunda del universo Marvel y la segunda de la línea Marvel Legends, aquí en Figment Collectors. Así que cuéntale a Figbot qué figura te gustaría ver en el próximo review, o quizás la de tu personaje favorito ya está en camino. Y aquí es donde cruzamos líneas y nos vamos más allá del canon, algo que solo verás aquí en Figment Collectors. Porque en esta sección no hay reglas, solo conexiones inesperadas. Hoy frente a frente tenemos al calculador Dr. Octopus de Spider-Man y al despiadado Mecha Freezer de Dragon Ball Z.
Dos seres que se negaron a aceptar la derrota. Dos villanos que regresaron, pero ya no como antes. Octavius encontró en sus brazos mecánicos una extensión de su mente, un poder que le devolvía la ilusión de control, pero que también lo hundía más en su obsesión. Freezer, tras ser destruido por Goku en Namek, fue reconstruido con placas metálicas y circuitos, convirtiéndose en una sombra mecánica de su antiguo imperio. Un recordatorio de que incluso un tirano galáctico puede aferrarse a la vida con tal de cobrar venganza. Ambos nos muestran lo mismo, la tecnología no siempre es avance. A veces es solo una prótesis para un ego roto, una armadura que alimenta el rencor. En Octopus y el Mecha Freezer, el metal no es salvación, es la cárcel que los mantiene atados a lo que no pudieron superar. Porque aquí no solo coleccionamos figuras, coleccionamos lo que nos reflejan: miedos, redenciones, decisiones imposibles y el eco de lo que pasa cuando el poder se convierte en obsesión. Y eso es ir más allá del canon, ese es nuestro efecto Figment. Y después de revisar cada detalle, llegamos a las conclusiones. En Esculpido, Octavius cumple con lo esencial: un rostro fiel al personaje y un uniforme clásico que rescata la esencia de los cómics. Sus brazos mecánicos, aunque limitados de fábrica, siguen siendo el corazón de la figura, y con el custom adecuado elevan por completo su potencial en poses y exhibición. Entre los puntos por mejorar están los pines visibles en codos y rodillas, la pintura demasiado plana y sobre todo la falta de sus brazos mecánicos realmente articulables en la versión original. Aún así, estamos ante una figura que logra lo que debe: representar al Dr. Octopus clásico en la escala Marvel Legends, con suficiente presencia para acompañar a cualquier Spider-Man en vitrina. Octavius no es acrobático ni dinámico, pero tampoco lo necesita. Es lento, calculador, y cuando sus brazos mecánicos se extienden, escapar ya no es una opción. ¿Y tú vas a mejorar a tu Dr. Octopus con brazos flexibles o prefieres mantenerlo en su versión original de Hasbro? Si llegaste hasta aquí, saluda a Figbot en los comentarios con tu emoji favorito y mantente atento porque muy pronto reseñamos al Superior Spider-Man de Mesh Toys, donde la evolución del trepamuros enfrentará directamente a la sombra de Otto Octavius. Dale like si te gustó el video, suscríbete a Figment Collectors y activa la campana para seguir explorando figuras que no solo se exhiben, también cuentan su historia.